Los saludo en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor que nos tiene aquí reunidos. Como yo decía, estamos finalizando este año con algunos estudios que hemos hecho. Estudiamos el libro de los jueces, estudiamos algunas partes de la Biblia, estudiamos parte de la historia del Señor Jesús desde el principio del año. Estamos estudiando una serie de estudios basados en lo que es la Navidad. Pero hoy nos vamos a centrar en la carta a los Hebreos. Queremos finalizar esta porción de las Escrituras. En estas últimas 2 semanas hemos venido hablando acerca de la última advertencia que se encuentra en la carta a los Hebreos. El propósito o el tema principal de la carta a los Hebreos es presentarnos que Jesucristo es nuestro supremo y suficiente Salvador. Sí, Él es nuestro supremo y suficiente Salvador. Pero la misma carta también nos recalca o nos advierte que en la vida cristiana hay peligros. Es como usted tiene una licencia para conducir. Eso le da el permiso para que usted pueda manejar un vehículo. Pero eso no significa que usted no va a tener mañana peligros en el camino. Y por eso es que en el camino hay advertencias. Si usted obedece a aquellas advertencias, va a ser para el bien de aquel conductor. Asimismo, en el capítulo 11 y desde el capítulo 10 y también en el capítulo 12 nos presenta la carrera de la fe. Nos dice que estamos en una carrera, nos presentó ejemplos de fe, nos presentó algunos héroes de la fe. Aquellos hombres y mujeres fueron como usted, como yo. Hombres con fallas, con problemas, con dificultades en su vida. Ellos no son el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Pero lo que nos quiere decir el escritor es que aquellos hombres que estuvieron antes de Jesucristo, miren, nosotros tenemos un plus, podríamos decir, algo que es mucho mejor que ellos. Ya Cristo vino en nuestros tiempos. Aquellos héroes del Antiguo Testamento estaban esperando la promesa de un Redentor. Eso se cumplió en el día en que Jesús nació, en que fue la primera Navidad, la verdadera Navidad. Aquella Navidad que no sabemos si fue un 25 de diciembre, no sabemos la fecha, porque la fecha no es lo más importante. Lo importante es que un día Cristo nació y la historia cambió para la humanidad. Venía el Redentor y sobre todo cambió cuando Cristo dio su vida por los pecadores. Pero Cristo, que es nuestro máximo ejemplo, era la promesa que esperaban los héroes de la fe del capítulo 11. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirando a aquellos hombres que también caminaron bajo la fe, con caídas y levantadas, pero puestos la mirada en que un día vendría el Redentor. Hoy ya vino el Redentor. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Caminar en la fe. Caminar en la fe no es fácil. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que, como dice el escritor en el verso 1, estoy haciendo una breve recapitulación, dice el verso 1, en la parte B, podríamos decir, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué peso? A veces, no estoy hablando de un pecado, el pecado también es un peso, pero a veces hay algo que es un obstáculo en nuestra relación, a veces amistades, a veces cosas que no nos permiten servir a Dios, a veces ciertos hábitos, ciertas costumbres. Entonces el cristiano tiene que tomar una decisión. Es como un atleta. Él quiere competir en las Olimpiadas. ¿Él qué hace? Se prepara, no a veces por 4 años, a veces por 8 o por más años. ¿Para qué? Como dice la hermana, se abstienen. El apóstol Pablo también dice que los que corren en un estadio se abstienen de ciertas cosas. Usted sabe que un atleta tiene que tener una dieta muy rígida, una disciplina muy rígida. Él no dice, bueno, hoy día me voy de fiesta, mañana tengo la carrera, bueno, hoy día me voy a acostar a las 3 de la mañana, mañana tengo carrera a las 6 de la mañana. No. Él si tiene una carrera, él se va a acostar temprano. Días atrás él se prepara. Así es la vida de un cristiano. Uno se abstiene, uno se despoja de muchas cosas y sobre todo del pecado que nos asedia, como que nos quiere atacar, como que viene por un lado y por otro lado. Muchos de esos pecados a veces son fáciles de atravesar, de apartarse, otros no. Pero ahora, ¿qué dice más adelante en el verso 2?
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el máximo ejemplo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la palabra, mirando a Cristo. Pero también nos dice, hay advertencias, hay peligros. Y la última advertencia que hemos venido desarrollando en estas semanas es acerca de cuidarnos de rechazar la voz de Dios. ¿Y qué pasa si usted rechaza la voz de Dios? Rechaza no solamente la voz de Dios, rechaza la gracia de Dios. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos. Esto es algo que a veces se discute en el medio evangélico. ¿Se pierde la salvación? Pues este capítulo y alrededor del libro de Hebreos trata sobre este tema. La salvación es segura en Cristo. Pero si usted rechaza la voz de Jesucristo, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, porque recuérdese que esta palabra no fue escrita por hombres. Hombres la escribieron. ¿Pero por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que los motivó, el que los impulsó, el que los inspiró a escribir estos libros, estas cartas. Entonces, cuando usted escucha la palabra, sea que la predique un hermano, un predicador, un pastor, o cuando usted abre la palabra y usted se encuentra con ciertas cosas, dice, no, esto para más luego. Lo que estamos haciendo es rechazando la voz de Dios. Y si seguimos así, eso nos va a llevar a otros peligros, a otros inconvenientes. Y si seguimos con ese corazón endurecido, que es otra de las advertencias que ya hemos estudiado en la carta a los Hebreos, podemos rechazar la gracia. Entonces, para finalizar, hoy día yo quisiera hablar acerca de que atendamos a la voz de Dios. La semana pasada hablábamos de 2 montes. Si usted en casa o puede escuchar la prédica de la semana pasada, nosotros meditamos desde el verso 18 al verso 24. El escritor hace como un ejemplo, una comparación. Pone a 2 montes. En un lugar pone al monte Sinaí, que fue el monte donde Dios le dio los 10 mandamientos a los israelitas. Sinaí es un ejemplo o es un símbolo de lo que es el pacto de la ley, la dispensación de la ley. Pero pone por otro lado el monte de Sión, donde queda la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo fue crucificado en lo que se conoce como el monte Calvario. Pues en Sión es un símbolo de la gracia. Hoy estamos ya en una dispensación diferente. Estamos en la dispensación de la gracia. Dios siempre ha salvado por gracia. Dios no es que antes salvaba por la ley, no. La ley no nos salva. La ley lo que nos es como que nos confronta con nuestro pecado, como que nos dice, mira, esto es pecado y de esto te tienes que apartar. Y por eso es que en el tiempo de la ley la gente que tenía que hacer, ofrecer sacrificios. Y todos esos sacrificios lo que simbolizaban es que un día Cristo se sacrificaría por los pecadores. Pero entre ese contraste nos presenta que hoy que estamos en la gracia, estamos saliendo de la ley, estamos saliendo de la religiosidad, ya no volvamos a ser religiosos. No tenemos que congregarnos, leer la Biblia, orar por un mero hecho de costumbre. No, la vida cristiana no es una religión, es una relación con Dios. Usted no visita a un ser querido porque le toca, porque si no me va a llamar la atención. No, usted tiene que visitar a un ser querido porque de usted nace. Asimismo, cada día, desde que empieza el día hasta que termine el día y por el resto de nuestras vidas, tenemos una relación con Dios. Estamos aquí esperando un día estar en el cielo. ¿Y en el cielo qué vamos a estar? Vamos a estar por siempre adorando. Vamos a estar por siempre mirando a Dios, escuchando su voz. Y si hoy nosotros no tomamos esa visión de que si un día vamos a estar adorando, desde aquí empieza nuestra vida eterna, desde aquí tenemos que empezar a adorar. Entonces, adorar es muchas cosas. Es cuando usted se levanta y dice, gracias Dios. Es cuando usted coge su Biblia y usted dice, antes de leer la Biblia, voy a orar. Señor, habla mi vida.
Es cuando usted va a su trabajo y antes de ir a su trabajo ora. Es cuando usted se congrega, es cuando usted pone alabanzas y canta en el lugar que sea. Porque no tenemos que regirnos a una vida religiosa. Bueno, en el templo hay canto, oro, pero fuera soy otro. Seríamos meros religiosos. La vida cristiana no es una religión. Estamos saliendo de Sinaí, de la religión, a Sión, la gracia. Y en ese caminar Cristo nos acompaña. ¿Pero qué? Usted y yo tenemos que atender a la voz de Dios. Muchos creyentes se preguntan, ¿Dios me estará hablando? ¿Alguna vez Dios me ha hablado? Tal vez usted nunca ha escuchado la voz de Dios audible, pero Dios nos habla. Hay un predicador, este es un presidente de un seminario de teología bautista, él dice así, él se llama Albert Mohler: si Dios no ha hablado, entonces nadie tiene razón. Y si nadie está equivocado, y mire, si Dios no ha hablado, nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque muchos se apoyan en lo que Dios ha hablado. Entonces toda la gente que se ha apoyado en lo que Dios ha hablado no tendría razón. Pero si Dios no ha hablado, también aquellas personas están equivocadas. Y otros que dicen cosas equivocadas no estarían equivocados. ¿Cómo fuera el mundo si Dios no hubiera hablado? Hubiera tanta confusión. La gente haría lo que pensaría. El mundo se rige por leyes. Y si usted va a ver, muchas de esas leyes están basadas en los 10 mandamientos. Dios fue el que dijo, no matarás. Y no lo dijo solamente en la ley, lo dijo desde un principio, desde que hubo el primer homicidio. Cuando Caín mató a Abel. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo. En otras palabras, tu hermano, su sangre, su muerte, es como que me pide a mí que yo lo vengue, que yo haga justicia. Entonces, mire, Dios ha hablado. Si Dios no hubiera hablado, nadie tendría razón y nadie estaría equivocado. Fuera una confusión, pero si Dios ha hablado, todo ha cambiado. Y de eso trata este libro. Mire cómo empieza Hebreos. Ya estudiamos, esta fue la primera enseñanza que tuvimos hace casi 10 meses atrás. Hebreos 1, del 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, Él sustenta todas las cosas. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero Dios ha hablado desde el principio de la creación. Desde que Dios hizo la creación. ¿Cómo empezó? Sea la luz. Dios habló y se hizo la creación. Dios empezó todo hablando. Por eso es que Cristo es la palabra. En griego el logos, el verbo. Él es la palabra hecha carne, es la expresión de Dios, es la mayor expresión de Dios. Entonces, mire, Dios viene hablando desde el principio de los tiempos y Él va a seguir hablando, y Él sigue hablando, y Él habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios nos habla por su creación. Primeramente, la primera manera como Dios habló antes de que se escribiera este libro era por su creación. Dice el salmista David: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es más fácil ser un teísta, una persona que cree que Dios existe, que un ateo. ¿Por qué? Porque la creación atestigua de que hubo un creador, de que, como dicen muchos, hubo o hay un ser supremo, una suprema inteligencia. Entonces, mire, hay que tener, como dicen muchos, hay que tener más fe para ser ateo que para creer en Dios.
porque la creación atestigua. Dios nos habló de muchas maneras. Habló por profetas, habló por hombres de Dios, nos habla por su palabra, y la mayor expresión que está registrada en su palabra es por medio de Jesucristo. Esa es la mayor expresión. Hoy nos habla por su palabra, y esta palabra que es inspirada por su Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Dios habla por sueños, Dios habla por visión, pero todo eso tiene que estar sujeto a esta palabra. Si una persona tiene un sueño y dice que es de Dios, pero está contra esta palabra, eso no es un sueño de Dios, eso es un sueño de él, de la carne, de cualquier otro lado, o es algo que se inventó. Si alguien dice que Dios le ha dado una profecía, tiene que estar sujeta a la palabra. Si por ahí usted escucha a alguien que le dice, Dios me reveló la fecha en que Cristo viene, eso es falso. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo, cuando estaba aquí en la tierra, cuando Él se despojó de su autoridad, de su gloria, no de su divinidad, sino de muchos atributos que Él poseía, Él dijo que acerca de la venida del Señor ni Él mismo lo sabía. ¿Pero por qué Él no lo sabía? Porque Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Entonces Él, como decir, no podía decir ese misterio. Pero Dios lo sabe, Jesús es Dios. Cuando Él resucitó, Él dijo, todo poder y toda potestad me es dada. En otras palabras, ya tengo la potestad para saber y para decirlos la fecha en que Cristo va a venir o en que yo voy a venir, pero Él no nos dijo. Entonces nosotros no tenemos que estar buscando la fecha en que Cristo viene. La Biblia dice que Él viene, así como Él dijo que vendría por primera vez, que es la Navidad. Él ha dicho que va a venir por una segunda vez. No nos ha revelado ni fecha ni hora, nos ha dado señales. Entonces Dios nos ha hablado por muchas maneras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la revelación de Dios? En especial con la palabra. Porque la palabra, yo le voy a leer un versículo que está en la carta del apóstol Pedro. Dice el capítulo segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, ellos escribieron este libro inspirados por el Espíritu Santo, pero esta es la profecía más segura. Esta es la palabra a la que usted y yo tenemos que regirnos. La gente compra a veces el periódico por leer el horóscopo. Hoy día, lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, muchos están esperando que el pastor les dé una palabra profética. ¿Cómo va a ser mi próximo año? ¿Acaso que el pastor es Dios? No. Hoy, lamentablemente, dentro del medio evangélico se han levantado cientos y miles de profetas. Yo creo en profetas, porque la Biblia habla que habrá profetas. La Biblia no dice que iban a cesar los profetas. La Biblia dice que va a haber un tiempo en que va a cesar la profecía. ¿Cuándo va a cesar la profecía? Cuando estemos en el cielo. ¿Para qué vamos a necesitar profecía en el cielo? Y la palabra profecía también significa predicación. Cuando un pastor le predica conforme a las Escrituras, le está dando profecía, le está dando la palabra de Dios para su vida. Entonces, esta es la profecía más segura. Si usted se rige en la palabra, no se va a perder. Por muy torpe como dice la Biblia que uno sea, no se perderá. Entonces, Cristo es la suprema expresión. Cristo es nuestro supremo y suficiente Salvador. Y eso es lo que nos vamos a enfocar. Esta última advertencia, vamos a cerrar esta última advertencia sobre rechazar la voz y sobre rechazar, por ende, la sublime gracia de Dios. Quiero que veamos brevemente tres cosas. Primera cosa que quiero que veamos es la gran responsabilidad que conlleva el privilegio de ser hijo de Dios. Hermana Paola, lea el verso 25 y el verso 26.
Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mire, una frase que se ha hecho muy común, y en estas fechas es bien común, porque recientemente se estrenó una película que está rompiendo los récords. Es una frase muy famosa que también se la conoce como el principio de Peter Parker. Dice así: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si usted se ha visto o es fan de la película, usted sabe que es una frase típica de esa película. El principio de Peter Parker. No la han dicho solamente en esa película. La han dicho muchas personas. Pero ese principio no dista de la realidad bíblica. Tiene mucho que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué le digo? San Juan 1:12 dice lo siguiente. Es un versículo también muy conocido que ayer también lo leíamos brevemente. Yo lo voy a leer ahorita como está en la Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder. Ahí usted ve el poder de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La gente tiene mal esto. Todos somos hijos de Dios. No, a todos los que creen en Él. Y creer conlleva algunas cosas, algunas responsabilidades. A todos los que creen se les dio una carta poder, una autorización de que ahora son hechos hijos de Dios por adopción. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios, nacimos siendo creación. ¿Por qué no nacimos siendo hijos de Dios? A causa del pecado. Cuando Adán fue hecho por Dios, él sí era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho a su semejanza y a su imagen. Pero debido al pecado, el pecado corrompió, nubló esa imagen. Parte de la imagen de Dios está en nuestras vidas, pero está muerta por el pecado. Pero cuando usted viene a Cristo, Cristo comienza a rearmar, a rehacer, a transformar, a hacernos a la imagen de Dios, a ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Aquí se nos está hablando de que hemos recibido un privilegio inmerecido para aquellos que creen en Jesucristo. Usted y yo tenemos un privilegio, una carta poder para ser llamados hijos de Dios. Y en esta epístola, como en otras porciones de la Biblia, se nos enseña sobre la responsabilidad que conlleva este maravilloso privilegio. ¿Y qué nos dice? Nos dice algunas cosas. Dice que no desechemos al que nos habla. Mirad que no desechéis al que habla. No está hablando del predicador, está hablando del inspirador, del que inspiró esta palabra. Recuérdese que aquellos santos hombres fueron un canal, fueron un instrumento para escribir esta Biblia, para escribir las Sagradas Escrituras, para escribir este libro hermoso. Entonces, como ha sido descrito en los versículos anteriores del capítulo 2 en especial, Dios tiene ante nosotros la bondad y la gloria. La bondad, por un lado, el monte Calvario. Ahí vemos el amor, la bondad, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Donde también vemos la gloria, también la vemos en el monte Calvario, pero mayormente se la vio en el monte Sinaí. El pueblo vio, quiero que analice. Usted sabe que ahorita en el mundo, como estamos en los tiempos finales, el mundo está tan convulsionado. Oiga, yo no he visto tantas erupciones de volcanes en un solo año. Usted sabe que en este año, hace pocos meses, en las Islas Canarias, un volcán estaba que arrojaba y arrojaba lava. Gente perdió viviendas. Y no solamente esto pasado, creo que en el mes pasado, en este mes, creo que no sé si fue en la India o una parte de Asia, otro volcán erupcionó. Usted sabe que constantemente nuestros volcanes están erupcionando. Y claro, el mundo siempre ha estado haciendo esto, pero en los últimos meses y en los últimos años, esta actividad sísmica está cada vez aumentando y aumentando. Pues el monte Sinaí no es un volcán, pero un día estaba como que se erupcionaba. Los israelitas estaban allí, estaban llenos de temor, estaban viendo parte descender de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos describe que, por un lado, la gloria, y también nos describe la bondad. Usted ve en esto
las dos formas como Dios se manifiesta. Vemos por un lado su gloria y su bondad. Pero ¿qué pasa? Muchos resisten. Muchos resisten ¿a qué? A la obra perfecta y completa de Jesús. No es tanto por ver su gloria. Dios nos va a mostrar su gloria a su momento. Pero yo lo que quiero es que mires a la cruz. Mire al monte Calvario, mire a la obra perfecta y completa de Jesús en el nuevo pacto. Horas antes, días antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, Él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y le dio a sus discípulos y le dijo: coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese pan era un símbolo porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y cuál es el pan de vida? Es la palabra de Dios. Mire, yo soy el pan de vida. Y luego dice que tomó la copa y también la repartió entre sus discípulos. Dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Estaban saliendo de la ley de Sinaí y yendo a la cruz hacia el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Nunca hemos sido salvos por obras, siempre hemos sido salvos o somos salvos por gracia. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, porque nadie se merece ser salvo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si rechazamos la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? No vamos a poder ignorar las consecuencias, porque dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en Sinaí, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde el cielo. Había alguien que también los estaba amonestando en Sinaí. ¿Quién era? Era Moisés. Él fue el mediador del pacto de la ley. Él estaba entre Dios y el pueblo de Israel. Hoy, el mediador de este nuevo pacto es Jesucristo. Él está entre Dios y nosotros. Y Él nos dice: acérquense. Pero ¿qué pasa? No ignoren, no desechen. ¿Por qué? Porque si usted desecha, no habrá escape. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, Dios les dio un día la parte del pacto de la ley. De ahí Dios le dice a Moisés: Moisés, sube. Moisés sube. Él iba a recibir los 10 mandamientos y revelación de parte de Dios. Él estuvo un periodo de 40 días, como usted tiene que saberlo. Pasados esos 40 días, o en medio de esos 40 días, los judíos, los israelitas dijeron: ¿qué habrá pasado con Moisés? ¿Será que murió? Fueron a donde Aarón y le dicen: haznos dioses, haznos algo que nos represente a aquel Dios que nos sacó de Egipto. Esa fue la idea de Israel. Ellos querían hacer una representación del Dios que los sacó. Y Dios ya les había dicho: no hagan imágenes de mí. Por eso es que nosotros no hacemos imágenes, porque Dios dijo: no hagan imágenes de mí. Entonces el pueblo de Israel violó el pacto. Ellos vieron la gloria de Dios, tuvieron temor. Pero no es por temor que usted se salva. No es porque, si yo no le sirvo, Dios me va a castigar. No. Nuestra relación no es de temor, nuestra relación es de amor con Dios. Usted tiene que venir a la casa de Dios. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que orar. Usted tiene que santificar su vida, como hablábamos 2 semanas atrás, porque amamos a Dios. Usted tiene que escoger a Dios porque le ama. ¿Qué pasó? Dios se encendió en ira. ¿Por qué? Porque el pueblo violó el pacto. Le dijo a Moisés: baja, ese pueblo se ha rebelado contra mí. ¿Qué pasó? Ese día hubo una gran mortandad de israelitas. Más adelante, ese mismo pueblo, cuando ya estaba en los límites de la tierra prometida, ellos se rebelaron contra Dios. Y ahí el juicio fue mayor. Ninguno de ellos va a entrar en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque su corazón era diferente. ¿Qué pasó? No hubo escape. Aún Moisés, Moisés, el gran siervo de Dios, un día rechazó la voz de Dios. Dios le dijo: háblale a la roca. Él la golpeó. Rechazó la voz de Dios. Y Dios le dijo a Moisés:
Por esa razón tampoco tú vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Aceptó. Murió. Pero cuando usted cruza el Nuevo Testamento, cuando cruzamos a Cristo, usted lo va a ver a Moisés en la tierra prometida. Cierto día Jesús sube al monte Sinaí, al monte que diga de la transfiguración, no sabemos cómo se llama ese monte, el monte de la transfiguración, y ahí se presentan dos personas, Moisés y Elías. Cruzó a la tierra prometida, ¿pero por qué? Porque ahora estaba Cristo. Asimismo, Dios no quiere que nos pase lo que le pasó a la generación de los israelitas. Salieron para entrar a la tierra prometida, pero no entraron porque se rebelaron. Si usted y yo nos rebelamos, no habrá escape. Si rechazamos la gracia en la persona de Jesucristo, por medio de su sacrificio, absolutamente estaremos perdidos y no habrá escape de las terribles consecuencias. Entonces, ¿qué nos dice en el verso 26? La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mire, conmovidos por su voz. Mirando lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos endurecieron su corazón. Dios hoy no solamente quiere conmover la tierra, ni conmover los cielos. Dios quiere conmover nuestro corazón. Dios quiere tocar nuestro corazón. Dios conmovió la tierra con su poder, con su voz en el monte Sinaí. El nuevo pacto conmueve aún más. Dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en el cielo, los ángeles se gozan. Si usted se conmueve por la palabra, si usted se conmueve por la voz de Dios, esto va a traer conmoción en los cielos. Amén. Un día vamos a estar en los cielos. ¿Pero por qué? Porque hemos sido conmovidos por la palabra. A veces cuando uno ve una película romántica y que tiene un momento triste, como que su corazón se conmueve y como que quiere llorar. ¿Cuánto más debe conmoverse nuestro corazón por la palabra de Dios? Dios nos está hablando, no nos está hablando otra persona. Hoy la voz de Dios, la maravillosa gracia debe conmover nuestros corazones, pensamientos y todo lo que esto implica en nuestra propia vida. ¿Qué nos dice el verso 27? Mire lo que nos dice el verso 27. Y esta frase, mire, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que de las inconmovibles. Mire, esa voz que conmueve cielo y tierra, nos vuelve a hablar de la voz que conmueve cielo y tierra. Pero aquí nos habla de una remoción de las cosas movibles y de la permanencia también de otras cosas. Lo que va a permanecer es la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que ser removido? ¿Qué es lo que tiene que ser movido de nuestras vidas? Si usted y yo somos capaces de oír la voz de Dios, esa voz que hace temblar cielo y tierra, si atendemos, va a haber resultados. Si usted y yo atendemos con toda responsabilidad. Una cosa es oír, otra cosa es prestar atención a la voz de Dios. Cuando usted presta atención, usted capta, usted está tratando de captar el mensaje. Usted no deja que nada le interrumpa. Y no solamente se trata de captar, sino de poner por práctica. El pueblo escuchó en el monte Sinaí la voz de Dios, pero no puso por práctica. Dios quiere que hoy usted reciba la palabra de Dios con amor. Y usted diga, aunque no es fácil para mí, pero el Espíritu Santo que mora en mí me va a ayudar para yo poner en práctica. Entonces usted comienza a buscar de Dios. Y en esa búsqueda, Dios va a hacer algo en su vida. Si usted dice, es que yo no puedo dejar esto. Pero si usted ama a Dios, usted anhela de Dios, poco a poco esas cosas van a ser removidas. Esas cosas son las cosas que son removidas. Dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Hay cosas que tienen que salir de nuestro corazón, cosas que parecen insignificantes, pero Dios dice, desechemos esto, saquemos esto.
Y en vez de eso va a quedar algo que no va a ser movido, va a ser inconmovible. ¿Qué es aquello que es inconmovible? Es la gracia. Van a salir aquellas cosas materiales. Va a salir esa dependencia a lo material. El materialismo y esas otras cosas que son humanamente difíciles para nosotros, que las podamos dejar. Pero es hora que si usted y yo damos oído de la forma de vida a la voz de Dios, esto va a traer un cambio en su vida. Vamos a ser transformados, como dice la palabra, en nuevas criaturas. Esa es la vida de un cristiano, es una vida de cambio. No es que usted sigue siendo el mismo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Su manera de pensar, su manera de hablar, su vida tiene que ser transformada. Su vida tiene que ser conmovida. Dios conmueve las cosas para probarlas. Usted sabe que el oro, cuando se extrae de la tierra, de la mina, tiene que ser probado por fuego. ¿Y qué va a pasar? Aquellas cosas movibles van a salir. Aquellas impurezas van a salir. Por eso es que el oro se lo clasifica por los quilates. Este es oro de tanto quilate. Mientras tiene un mayor número de quilates porque tiene mayor pureza. Usted y yo tenemos que ser probados por Dios. Por eso es que al final dice que Dios es fuego. No le tenga miedo al fuego que consume. Si usted está haciendo las cosas de Dios, si usted se acerca con sinceridad, lo que va a hacer ese fuego en su vida es transformarlo para bien. Pero cosa seria es cuando usted y yo no queremos oír la voz de Dios. Cuando queremos rechazar ese fuego, tarde o temprano, sí nos va a consumir. Si oímos la voz de Dios, permanecerá aquellas cosas inconmovibles por la gracia. ¿Qué es lo que va a permanecer? La Biblia dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Lo que va a permanecer en nuestra vida es el amor a Dios. Y por ende, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia y las demás virtudes. Entonces, para finalizar, mire lo que nos dice los versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, hemos visto que hay una voz que conmueve. Que eso va a remover ciertas cosas de nuestra vida y van a permanecer ciertas cosas en nuestra vida. Pero hay un reino que es inconmovible y es un reino que lo estamos recibiendo. Recibamos ese reino inconmovible. En contraste con la inestabilidad que vive el mundo. Este mundo es tan inestable. Mire, a veces el precio de cierta cosa está en un valor y después varía. La gente es tan cambiante. Nosotros no debemos ser inestables. El mundo es inestable, el mundo que nos rodea es inestable, pero el reino de Dios es inconmovible. El reino de Jesús es inconmovible y lo estamos recibiendo. Y esta es una realidad y es lo que nos debe dar a nosotros estabilidad. A veces estamos tan inestables, tan dubitativos. Mire cómo está el mundo con la nueva variante. Parecía que el mundo estaba saliendo de la pandemia. ¿Pero por qué? Porque si usted le presta atención a los noticieros, a las autoridades, cualquier autoridad que sea de la OMS, del país, ellos hablan, bueno, póngase la mascarilla, vacúnese. Yo no digo que esto está malo, pero en ningún momento la gente dice, ¿por qué no analizamos nuestra vida delante de Dios? ¿Será que hemos dejado a Dios? ¿Será que esto viene de parte de Dios? En ningún momento lo nombran a Dios. Y muchos dicen que son católicos, o que son cristianos, o que tienen X o Y religión. Por eso no se trata de religión.
Si usted no lo pone a Dios en primer lugar, usted no va a entender las cosas que pasan en este mundo. Este mundo es inestable por el pecado que mora en él. Pero usted y yo estamos bajo un reino diferente. Un día vamos a morir. Pero la vida no termina allí. Para usted no termina allí la vida. La vida, lo que pasa es que ya empieza una nueva etapa de su vida. La vida eterna. Un reino inconmovible. Ese reino, aunque hoy no está 100% completo, ¿qué nos dice? Dice, así que recibiendo, estamos en una etapa de transición. Un día Cristo va a establecer un reino aquí en la tierra. Un reino que durará 1000 años. Pero no significa que cuando termine ese reino, Cristo dejará de ser rey. Él seguirá siendo por siempre rey. Él será nuestro rey y nosotros reinaremos con él. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo? En este tiempo de transición en que usted y yo estamos recibiendo este reino inconmovible. Usted y yo tenemos que mantenernos. ¿Por qué? Porque lo estamos recibiendo. ¿Cómo hemos recibido este reino inconmovible? Por las promesas que el Señor nos ha dado. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo también hemos recibido este reino? Lo estamos recibiendo en los principios, en las enseñanzas. Cuando usted aplica la palabra de Dios, usted va a tener estabilidad en muchas áreas de su vida. La gente quiere tener estabilidad económica, pues busque a Dios. Y Dios le da principios de estabilidad económica. La gente quiere estabilidad matrimonial, pues busque a Dios y tendrá estabilidad en su matrimonio, porque Dios da principios para el matrimonio. La gente quiere estabilidad en su salud, pues busque de Dios, porque Dios da principios para la salud. En la Biblia hay principios para todas las áreas de nuestra vida, pero el problema es que no buscamos. Pero si usted y yo buscamos, por medio de los principios, por medio de la enseñanza, usted lo que está recibiendo es estabilidad para su vida. Hemos recibido este reino en poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo hemos recibido como parte de la provisión y de la protección del reino de Dios. ¿Quién nos ha cuidado? ¿Quién nos ha protegido? Mis hermanas han estado débiles de su salud. Pero ¿quién las guarda en este tiempo? Mire, la gente cómo fallece en estos últimos días. El mundo del arte, del cine, han perdido a 2 grandes exponentes del arte en México. Bueno, eran hombres ya de mayor edad. Pero lo importante no es tanto cómo murieron, lo importante es cómo murieron. Si murieron a cuentas con Dios, no pasa nada. El problema es que en el mundo del arte, de la farándula, la gente tiene a poco a Dios. Ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con la fama, aún en el medio cristiano, porque hoy hay muchos famosos cristianos, cuando la fama no es para bien. A veces uno tiene que tener mucho cuidado con esta fama. Entonces, mire, Dios nos provee en muchas áreas de nuestra vida y Dios nos protege. Mire cómo hemos recibido, y también lo hemos recibido cuando estamos en comunidad, cuando estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, porque nuestras reuniones congregacionales son reuniones celestiales. La gente se reúne hasta para planear un robo, para planear lo malo. Cuando nos reunimos en la casa de Dios, nos reunimos para alabar. Y como decía hace un momento, estaremos en el cielo alabando a Dios con los millares y millones de ángeles, con los santos del Antiguo Testamento, con aquellos que estén en el tiempo de la tribulación y sean salvos en el tiempo de la tribulación. Estaremos para siempre alabando a Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra respuesta a la voz de Dios? Que dice para finalizar: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire, el reino de Dios nunca será movido. No es algo movible. Así que debemos aprovechar la aprobación. Usted y yo hemos recibido una aprobación inmerecida de Dios en Cristo Jesús. Y para ella respondamos en favor.
Respondamos a la gracia, a este favor inmerecido. ¿Cómo usted responde cuando alguien le da algo sin que se lo merezca? Tendría que ser tan agradecido. Entonces, ¿cómo usted tiene que responder a Dios por la salvación que nos ha dado? Con gratitud. ¿Y qué más dice? Con temor y reverencia. Mire, cuando usted y yo sirvamos a Dios, hagámosle con todo para su agrado, con todo lo que somos para agradarle a Dios y con una actitud reverente en el temor de Dios. No está hablando de miedo, no es el miedo de Israel. Este temor a Dios tiene que ver con adorarle a Dios. Decía un gran predicador del siglo, creo que 19, llamado Charles Spurgeon, decía: con Jesús como nuestro monarca no tenemos ninguna revolución ni anarquía, pues el Señor ha establecido este reino sobre una roca y no puede ser movido ni removido. Dios nos ha dado un reino. Dios nos ha dado una herencia. Esa herencia usted no la va a poder perder si no la rechaza. Si alguien le dice: oiga, usted le ha dado 10 millones de dólares, yo no quiero, usted está rechazando. Pero si usted dice: no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él le va a decir: mire, usted tiene que cumplir tal. Usted que está rechazando, aceptando aquellos términos para recibir aquella herencia. Asimismo, Dios nos dice: mire, yo tengo para ti un reino inconmovible. Nadie lo va a poder mover. Ni el pecado, ni Satanás, porque ya están vencidos. Ese reino está sobre una roca inconmovible que es Cristo. Cristo es nuestro rey, nuestro monarca, nuestro Señor. Entonces, usted tiene un reino inconmovible. Acéptelo con gratitud, con temor y con mucha reverencia. Por último, para finalizar, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, nuestro servicio a Dios es agradable cuando está marcado por un sentido profundo de la santidad. Esa santidad significa que usted se consagra, se separa. Usted toma la decisión de seguirle a Cristo, de dejar muchas cosas y lo sigue porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Pero en qué sentido? Porque Dios quiere transformar nuestra vida. Dios es un fuego consumidor y Él nos invita a que nos acerquemos a Él en sus términos. Si usted se acerca en los términos, ese fuego consumidor lo que va a hacer es transformar en algo mejor. Dios le dice a Moisés, y eso estudiábamos semanas atrás, en el monte Sinaí, cuando se le aparece por primera vez en la zarza que ardía y no consumía. Mire, porque era algo inconmovible. La voz de Dios era algo inconmovible. Dios le dice a Moisés cuando se está acercando: quítate el calzado de tus pies. Eso es algo movible, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Lo que está diciendo Moisés: es hora que tú te apartes de tus caminos, de temor, de pecado, de prejuicios, de muchas cosas, y te acerques a mí, y yo voy a hacer de ti alguien diferente. Dejó de ser aquel pastor anónimo en los desiertos de Madián, cuyo rebaño que pastoreaba ni siquiera era de él, era de su suegro. ¿Para qué? Para ser el pastor de más de 2 millones de personas rumbo a la tierra prometida. No fue una tarea fácil. Aún en el camino no entró en la tierra prometida. Más adelante entró con Cristo. Pero dio 2 frutos ese pastoreo: Josué y Caleb. Ellos fueron los que hicieron entrar al pueblo y conquistar la tierra prometida. A veces usted piensa que está perdiendo el tiempo en venir a la casa de Dios. No. Si usted hace las cosas para el agrado de Dios, usted no está perdiendo. En el camino usted puede experimentar cosas que usted las vea como pérdidas, pero en Cristo no hay pérdidas. En Cristo lo que hay es ganancia. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entre en el fuego de Dios, deje que Dios lo consuma. Que consuma por completo nuestras vidas, porque ya no hay ira para nosotros. Pablo dice: para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció como sacrificio y ese sacrificio fue consumado. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Mire, consumado.
Dios consumó su ira en el Hijo de Dios. En Dios mismo recayó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba su pecado y mi pecado. Ahora ya no hay ira. Dios nos va a reprender, Dios nos va a disciplinar, pero no porque esté airado con nosotros, no, sino porque Dios quiere hacer algo mejor con nosotros. Entonces, entre y no rechace la voz, entre y no rechace el sacrificio, entre y no rechace la gracia, porque si rechaza la gracia, si rechaza el sacrificio, si rechaza la voz de Dios, lo que queda es la ira. Lo que queda es la ira de Dios, y ahí sí va a ser un fuego consumidor, pero no para transformación, sino para destrucción. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Hoy usted está en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Oye mi voz y ponla por obra. Todo hombre enfrenta la misma decisión, sea cual sea su historia. Muchos temen acercarse a Dios, otros rechazan la voz de Dios, otros lo que hacen intentan acercarse a Dios por las obras, como fue en el monte Sinaí, es decir, como fue en la ley. Pero hoy ya no es por obras, nunca fue por obras, porque no es por obra que somos salvos. La forma correcta para acercarnos a Dios debe estar basada en confiar en la sangre expiatoria de Jesucristo. Ahí podemos decir, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras vidas, los pecados pasados como los pecados presentes y los pecados que vienen más adelante. Tal vez dice, mañana yo voy a pecar. Sí, porque somos humanos, pero no porque buscamos el pecado. Pero si pecamos de una manera intencional, o a veces con toda intención, a veces no con intención, pero a veces con mucha intención. Pero si pecamos, cualquiera que sea la causa, Dios nos da tiempo para que nos pongamos a cuenta. Entonces, vayamos a la sangre, vayamos a la cruz, acérquese a Sion, donde está Jesucristo como nuestro sacerdote, como nuestro mediador celestial. Él va a mediar por nosotros y nos llevará al Padre. Y en base a esa fe en Jesucristo, somos autorizados a ser llamados hijos de Dios. Esa gran responsabilidad que se basa en que estemos siempre dispuestos a atender a la voz de Dios con una actitud de gratitud, con una actitud de reverencia, con una actitud de temor, con un corazón conmovido, dispuesto a que su presencia nos consuma para hacer de nosotros una nueva criatura. Ya no le tema al cambio en Cristo. Diga, no, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero cada día ser diferente. Ayúdame por tu palabra a ser transformada, a ser transformado. La vida de María no fue la misma cuando escuchó la voz del ángel, y esa voz del ángel era una palabra de Dios para su vida. ¿Qué le dijo? María, vas a ser madre. ¿Cómo? Pues no conozco varón. Le explicó, y ella lo que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Iba a ser transformada. Ante el mundo iba hasta a ser mal vista, porque muchos pensaron que el hijo que había tenido, es decir, Jesús, había sido de una fornicación. Aún José pensó que ese hijo es porque María lo había engañado, pero el Espíritu Santo le habla en un sueño y le dijo: no temas recibirla, María, porque lo que ha concebido es por obra y gracia del Espíritu Santo, y él la recibió. Y ahí empezó la vida de María. No fue una vida igual, fue una vida diferente. Deje que el Espíritu Santo transforme su vida. ¿Y qué haga todo en adoración? Reciba con gozo la voz inconfundible de Dios por la palabra, por su santa palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Nunca rechace la voz de Dios. Amén. Nunca rechace la voz de Dios. Aunque a veces la palabra pueda ser dura, pero son palabras de vida eterna. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para sus vidas. Amén.